Aleluya, que Dios nos bendiga a todos de manera especial, que Dios bendiga a cada persona que va a estar entrando a esta transmisión y aún aquellos que la verán después. Quise pasar por aquí para compartir contigo una palabra la cual he sentido de parte del Señor que puede bendecirte de manera especial. Es una palabra que yo sé que Dios ha traído a tu vida en esta tarde, así que bendecimos de manera especial a cada una de las personas que se estarán conectando a esta transmisión. Yo sé que será de mucha edificación, gloria al nombre del Señor. Así que en esta tarde cuénteme cómo están, cómo se sienten, desde dónde me están viendo las personas que se están conectando. Hoy vamos a hablar acerca de 4 tipos de fe. 4 tipos de fe. Para que tú me dejes saber ahí en los comentarios cuáles de esa fe ya tú pones en práctica. Esto es muy importante. Es una palabra que de verdad va a bendecir tu vida de manera especial. Venía meditándola, venía orando a Dios, venía meditando en el Señor y Él trajo esta palabra a mi vida y sentí compartirla contigo. De manera que va a ser una palabra que te va a bendecir. 4 tipos de fe. Hay 4 tipos de fe y lamentablemente muchas personas piensan cuando hablamos de la fe que la fe lo abarca todo. No, hay diferentes tipos de fe. Y hay fe la cual hay personas que tienen este nivel de fe y hay otros niveles que todavía no lo tienen todavía. Y vamos a hablar de estos tipos de fe, cómo tú puedes alcanzar lo que no tienes, qué tipo de fe tú tienes, cómo se puede marcar la diferencia entre la fe que tú tienes y la fe que te hace falta. Y todo como siempre a través de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la fe, todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una definición sencilla, bíblica. También sabemos que la fe es la palabra que Dios utiliza, el lenguaje de Dios para crear las cosas. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de los diferentes tipos de fe, es porque hay personas, y vamos a empezar con aquellos que no son creyentes, por ejemplo, aquellas personas que no le sirven al Señor actualmente. Ese tipo de personas tiene un tipo de fe. ¿Qué tipo de fe tiene esa gente? Tiene la fe que le permite creer de que hay un Dios creador de los cielos que fueron creados por Dios. Hay un tipo de fe que aquel que no es creyente tiene de saber que existe algo o alguien, mejor dicho, más grande que lo ha creado todo, que sustenta el universo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de fe, es una fe que aún dice la palabra nos enseña que aún los mismos demonios creen y pueden temblar. O sea, los demonios creen y tiemblan. La gente sabe que hay un Dios, la gente sabe que algo gobierna este mundo y ese algo o ese alguien es Dios. Es un tipo de fe el cual cuando tú le preguntas a una gente o le predicas, ellos dicen yo creo en Dios, pero en el tipo de fe que ellos manifiestan, el tipo de certeza que ellos tienen de Dios es de un Dios creador. Entonces hay una diferencia entre la fe que simplemente te da a entender de que hay un Dios creador, hacedor tuyo, que te creó, que lo ha creado todo, un Dios que está por encima de todo, una fe que te lleva a creer en lo espiritual de que hay un cielo, de que hay un infierno, por ejemplo, de que hay salvación, de que hay perdición. Hay gente que tú le predicas y te dicen, varón, yo sé que eso es así como te dice, yo sé que en verdad hay que arrepentirse, yo sé que lo que dice la Biblia es verdad. Hay personas que tienen este tipo de fe, pero no todo lo inconverso, la persona no creyente, tienen este tipo de fe. Porque hay agnóstico, hay escéptico, hay ateo, hay personas que están en el mundo, pero aún estando en el mundo, hay algunos que tienen un nivel de fe que otros no tienen. Porque tú hablas con otro tipo de personas y en este tiempo se han vuelto muy popular y tú le hablas acerca de que si creen en Dios y te dicen que no creen en Dios. Te dicen que no, que ellos no creen en Dios, que ellos creen en una energía, en una fuerza, son agnósticos, son escépticos. Ellos dicen, no, yo no creo en Dios porque yo no lo he visto, yo soy un tipo empírico, yo no creo en nada que no se pueda materializar. Entonces esto nos enseña de que aún en el mundo hay personas que aunque no sean creyentes tienen un tipo de fe que otros no tienen, porque hay otros que aunque no vayan a una iglesia, aunque no sean personas, ¿verdad?, que viven metidos en una iglesia o haciendo la voluntad del Señor al 100%, tú hablas con ellos y te dicen yo soy temeroso de Dios, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Incluso yo conozco personas que no son creyentes, amigos que son inconversos y esa gente oran cuando se levantan, oran cuando se acuestan, le dan gracias a Dios por todo. Incluso hay muchos que se comportan con una actitud mejor que muchos cristianos. Y disculpen si esto ofende,
¿Por qué? Porque hay un tema que tiene que ver mucho con los principios y los valores. Y los principios y los valores no tienen que ver nada con el evangelio ni con la religión. Hay gente que fueron educadas con buenos principios y con buenos valores, por lo que tienen un buen comportamiento. Son gente de buen carácter, son personas responsables, son personas que tienen un buen comportamiento. Y a ese tipo de gente nosotros le decimos, oye, a ti lo que te falta es nada más arrepentirte. Porque su comportamiento, la forma en la que se conducen, es una forma ejemplar. Entonces, este tipo de gente cree en Dios, cree que hay un creador, cree que hay un Dios que lo ha creado todo, pero al mismo tiempo no les sirven, no están haciendo su voluntad. Cuando tú hablas con ellos te dicen, yo sé que tengo que arrepentirme, varón. Sé que tengo que acercarme al Señor, Dios ha tratado conmigo, y están ahí en esa lucha, ven un mensaje de la palabra, entran por ejemplo como a este live, aunque no sean cristianos, escuchan una prédica, pueden escuchar canciones cristianas, mantienen como una comunión de cierta forma, pero al mismo tiempo no son personas que se puedan considerar creyentes del todo. ¿Por qué? Porque tener la fe que te lleva a creer de que hay un Dios que existe, aunque es bueno porque es un comienzo y hay muchos que no lo tienen, pero no te garantiza salvación. Hay una fe, que es el segundo tipo de fe, que es la fe salvadora. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso número 8, que por gracia somos salvos. O sea, la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. O sea, la salvación es por gracia. ¿A qué me refiero? Que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. O sea, tus obras no pueden hacerte salvo. Ahora, una persona salvo siempre tendrá buenas obras. Una persona que es salva siempre a través de su fe manifestará buenas obras, porque la obra sin fe es muerta, pero al mismo tiempo la fe sin las obras no manifiestan una fe genuina. Lo que manifiesta una fe genuina es las manifestaciones de las obras, no porque son las obras el calificativo de tu fe, sino porque toda fe genuina produce obras. No sé si se puede entender porque esto es muy complicado. Si tú tratas de tener buenas obras sin fe, la fe sin obra es muerta. O sea, esas obras no te van a garantizar salvación. Amén. Esas obras no te van a garantizar salvación. Ahora, si tú eres una persona que dice tener una fe genuina, esa misma fe genuina va a producir buenas obras, y esa es la diferencia. Entonces, la fe salvadora es la fe que nos separa del mundo, la fe que nos separa y nos hace ser hijo de Dios. La Biblia dice que a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí habla de un nivel de fe. Hermano, por favor, denle like a este video para que pueda llegar a más personas. Se lo pido, por favor. Denle like a este video para que pueda llegar a más personas. Entonces, oiga lo que dice aquí. A lo que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Este nivel de fe no es el nivel de fe de yo decir, yo creo que hay un Dios que lo creó todo. Yo creo en Dios que está en los cielos. Yo creo en Dios y sé que tengo que buscarle. No, este nivel de fe es un nivel de fe reservado para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que saben que son salvos por gracia a través de su fe. O sea, este nivel de fe es lo que te separa de las personas que están en el mundo, que creen en Dios también. Porque no podemos decir que ellos no creen en Dios, pero ellos creen en un Dios creador. Cuando tú entras en este nivel de fe, tú estás creyendo en un Dios salvador. Tú estás creyendo a través de la fe salvadora. La fe que te hace hijo de Dios. La fe que te da potestad de ser hijo de Dios a través de tú haber aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es muy, pero muy diferente. De manera que cuando nosotros entramos en este nivel de fe, entonces se producen buenas obras, y es ahí cuando nosotros entramos en un proceso de regeneración, un proceso donde dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno cree en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esto lo produce la fe salvadora. La fe salvadora produce un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque te separa del pecado. La fe salvadora es la que te lleva a vivir una vida aparte, donde ahora tú ves las cosas desde el punto de vista espiritual. Tú no solamente crees que hay un Dios en los cielos, sino que tú crees que a ese Dios hay que servirle. No sé si se puede entender. Déjenme saber en los comentarios si están entendiendo lo que estoy hablando en esta preciosa oportunidad. Tú no solamente crees que hay un Dios en los cielos. No, si hay un Dios en los cielos, yo sé que Dios creó todo. No, esa es una fe limitada. La fe salvadora es una fe que te dice, yo creo que hay un Dios y yo creo que tengo que servirle. Yo creo que tengo que ser salvo. Y decimos como aquel carcelero, le dijo al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es fe salvadora.
cuando tú das ese paso de fe. Lo interesante de este paso de fe, que la gente se complica demasiado, es que la gente cree que tiene que esperar que Dios le toque, que un llamado especial de Dios, tener una revelación, un ángel, y muchos esperan un accidente y que Dios lo libre. No, 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 no. Hermanos y amigos, nadie nunca se sentirá en la capacidad de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nadie se va a sentir nunca en esa capacidad. Estoy hablando con gente que están esperando que Dios lo toque. Estoy hablando con gente que están esperando un momento determinado para entregarle su vida a Jesucristo. Estoy hablando con personas que creen que llegará un momento especial donde se van a convertir. No. La fe, la salvación es por fe. ¿Y qué significa fe? Usted dar un paso, usted creer de que Dios le va a ayudar en su caminar. La salvación es un paso de fe. Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, estamos hablando de nosotros poder dar ese paso de fe. Siempre que yo le predico a la gente, yo le digo a la gente, no espere sentir algo sobrenatural para usted venir a Cristo. La Biblia dice que aquellos que vienen a Cristo deben venir como cargado y trabajado, y que es Dios que le va a hacer descansar. Hay gente que quiere descansar en el mundo para luego venir a Cristo. No, tú no vas a cambiar en el mundo. Tienes que venir a Él y dejar que sea Él que te cambie, que te transforme, que te liberte, que haga de ti una nueva criatura. Como seres humanos todos tenemos debilidades y ninguno tenemos las capacidades en nosotros mismos de cambiar por nuestra propia cuenta. Nosotros podemos cambiar en muchos sentidos seculares y podemos mejorar como persona, pero cuando yo te hablo de un cambio, te hablo de una transformación espiritual, de una regeneración espiritual, donde tú pasas a ser una nueva criatura. Hermano, dele like a este video, por favor, para que se pueda seguir compartiendo con más personas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la fe salvadora es una fe que te va a llevar a ti a tu vivir un antes y un después en tu vida. Es una fe que te va a llevar a tu poder tener una actitud, un comportamiento diferente. Es una fe que te va a permitir ver a Dios de una forma diferente, no solamente como el Creador, sino también como tu Salvador, a quien tú le debes servir, a quien tú te debes entregar. Amén. Entonces, ¿cuál es el tercer nivel de fe? Rapidito, que no voy a durar mucho tiempo en este live. El tercer nivel de fe es la fe de fidelidad. O sea, después que usted viene a Cristo, vamos a hacer una retroalimentación. El primer nivel de fe es la fe donde cualquier persona puede llegar a creer que hay un Dios creador de todo. El segundo nivel de fe es la fe salvadora, donde tú le entregas tu vida a Cristo y tú entiendes que Jesucristo es tu Salvador. Entonces, el tercer nivel de fe es la fe, escúchame bien, de fidelidad. Es una fe que no solamente nosotros creemos de que Jesucristo es nuestro Salvador, sino que ahora nosotros comenzamos a serle fiel. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque hay personas que se quedan en el segundo nivel de fe. Aceptaron a Jesucristo como su Salvador, pero nunca logran serle verdaderamente fiel. Y viven una vida cayendo y levantando, pecando y arrepintiéndose. No, tenemos que llegar al tercer nivel de fe, que es una fe de fidelidad. ¿Dónde encontramos este nivel de fe? Bueno, la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo número 5, verso número 22 en adelante, hablando del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando la Biblia habla de este nivel de fe, está hablando donde nosotros no solamente creemos de que Dios existe, ni que Dios es nuestro Salvador, sino de que nosotros tenemos que serle fiel a ese Dios. Es ahí cuando entra un temor de Dios, una reprensión del Espíritu Santo, cuando tú pecas, cuando tú haces algo malo. Ya no es como antes, que antes tú pecabas y no pasaba nada. Ahora cuando tú pecas te sientes mal, tú no quieres pecar, tú luchas en contra del pecado, tú quieres alejarte de las cosas que no le agradan al Señor, tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para tú serle fiel a Dios. Esto se llama fe de fidelidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hermano, dale like, por favor, ayúdame con los likes con este video para que se pueda compartir. Por ejemplo, la Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad que sí? En el libro de Daniel. Esta gente no solamente creía en Dios como un Dios salvador, sino que tenían un nivel de fe que le daba una fidelidad por encima de estar dispuesto a pagar cualquier consecuencia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña de que cuando Nabucodonosor edificaron la estatua, y usted conoce la historia, todo el que no se postrara a adorar esa estatua iba a ser lanzado ¿a dónde? A un horno de fuego. Pero el nivel de fe que tenían esta gente era un nivel de fe que lo llevaba a tener una fidelidad a Dios por encima de estar dispuesto a desafiar aún la muerte. Este nivel de fe es lo que lleva a las personas en los momentos cruciales a decidir serle fiel a Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, por encima de lo que pueda pasar. Este nivel de fe es lo que te va a separar a ti de cristianos comunes que cuando llegue el momento difícil
salen huyendo. De personas que cuando llega el momento difícil ponen la mano en el arado y miran hacia atrás. Este nivel de fe es un nivel de fe para personas que en medio de la prueba permanecen firmes. Para personas que en medio de la situación pueden seguir adorando al Señor. Para personas que aunque estén pasando la peor crisis de su vida, siguen levantando su mano y dándole gracias a Dios y adorando a Dios. Así que estos jóvenes, la palabra nos enseña que ellos prefirieron ser echados al horno de fuego antes de postrarse y adorar la estatua de oro. ¿Está entendiendo el nivel de fe? Esta fidelidad de estos jóvenes lo llevó a un punto donde ellos dijeron, oye, Dios si quiere puede librarnos porque Él es un Dios todopoderoso. Pero si no lo hace, que no lo haga. Nuestra fidelidad pertenece a Dios. Nuestra lealtad pertenece a Dios. Y aunque yo sea quemado, aunque yo sea consumido, aunque me pase lo que me pase, yo no me voy a postrar delante de tu estatua porque yo le soy fiel a Dios. Esto es un nivel de fe de un nivel superior. Esto es un nivel de fe muy superior. Porque la mayoría creemos en Dios y hacemos de Dios nuestro Salvador. Pero cuando llega el momento donde somos probados, donde somos tentados, donde somos sacudidos, donde viene la crisis, viene la enfermedad, viene el momento difícil, viene la escasez, ahí es que se va a dar cuenta Dios qué tan fiel tú le eres. Por ejemplo, un segundo ejemplo de esta fe de fidelidad que no puedo dejarlo fuera. La Biblia nos habla acerca de Job. Y la Biblia dice de Job que era un varón perfecto, apartado del mal, íntegro, que no había otro como él. Yo creo que como hombre fiel, yo creo que la Biblia nos pone un mayor ejemplo. Dice la palabra que, usted conoce la historia también, que Satanás, Dios permite que le quite todo. Y dice la Biblia en la altura del verso número 20 del capítulo número 1, que ante todas estas cosas, Job se postró y adoró al Señor. O sea, como este tipo se le mueren sus 10 hijos y adora a Dios. Pierde todo su ganado, sus ovejas y sus bueyes y adora a Dios. Mueren muchos de sus criados y adora a Dios. La fe de fidelidad te lleva a serle leal y a serle fiel a Dios de manera incondicional. Ahí es donde tú te das cuenta que tu fidelidad no es por lo que Dios te da, no es por lo que Dios ha hecho, no es por lo que Dios te ha entregado, sino que tú has logrado serle fiel a Dios por encima de las situaciones que estás viviendo, por encima de la escasez, por encima de los problemas, por encima de todo. Tú tienes una fe determinada y una fe resuelta. Tú has decidido serle fiel a Dios, pase lo que pase. Por eso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. ¡Wow! ¡Qué nivel de fe! Entonces, este tercer nivel de fe, yo creo que el creyente que no logre desarrollar este tercer nivel de fe, no va a lograr permanecer en pie. ¿Por qué? Porque cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando llegue la escasez, cuando lleguen las tentaciones, cuando lleguen las ofertas a tu vida, para que tú le falles a Dios, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta. Óyeme, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? Cuando lleguen los momentos donde vamos a ser desafiados, ¿cómo vamos nosotros a responder en medio de la dificultad? ¿Cómo vamos a responder en medio de la tentación? ¿Cómo vamos a responder en medio de la prueba? Es lo que va a determinar tu nivel de fe. O sea, el nivel de fe aquí no está en juego que tú crees en Dios. Aquí no está en juego de que tú le entregaste tu vida a Dios. Aquí lo que se está evaluando es que tú le eres fiel a Dios. Es que tú has decidido morir al pecado. Es que tú has decidido apartarte de aquello que a Dios no le agrada. Es que tú has decidido, por encima de cualquier cosa, serle fiel y serle leal a Dios. O sea, este nivel de fe que viene como consecuencia del fruto del Espíritu, como ya lo dijimos, es lo que te lleva a tú vivir una vida en plenitud con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquellos que verdaderamente han creído en el Señor y han muerto a sus deseos, como dice la Biblia, que hay una lucha en Gálatas 5:16, entre la carne y el espíritu, hay una lucha porque hay algo que no te quiere dejar serle fiel a Dios y es tu carne. Por eso muchas veces la gente se concentra en pelear con el enemigo fuera de sí, anda peleando con el diablo, anda peleando con los demonios, pero a veces no están al nivel ni siquiera de vencer su propia carne. A veces tu mayor opositor no es ni siquiera el diablo que está tentando, no, a veces ni siquiera podemos nosotros vencer nuestra propia carne, queremos luchar contra demonios, contra principados, contra potestades. No, el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que yo después de haber sido predicador sea eliminado. O sea, la lucha constante del apóstol Pablo sabía que era en contra de su propia carne que se levantaba. Él decía, maldito de mí por este cuerpo de muerte que tengo, que quiero hacer el bien y el mal es que me persigue. Él podía reconocer de que él tenía en sí mismo una carne pecaminosa que quería constantemente agradar los deseos y las pasiones. Pero él hizo morir sus deseos.
Y esto no lo logra, hermano, el que usted querer una super santidad, como se predica en este tiempo, que la santidad totalmente fuera de contexto. Lo que te lleva a vivir este nivel de santidad realmente es el anhelo, es el deseo profundo de tú quererle ser fiel a Dios. Y cuando tú tienes esta característica, ¿sabes qué pasa contigo? Que quizás tú eres una persona que no tiene mucho conocimiento, pero lo poco que tú aprendes, lo aplica. Hay gente con mucho conocimiento, pero no aplica nada. Hay gente que te puede decir eso es pecado, eso está mal, pero cuando yo, no voy a decir ni yo, porque yo no estoy pendiente de la vida de nadie, pero cuando examinan ellos su propia vida, se dan cuenta que ni siquiera tienen las condiciones, ni tienen la moral espiritual para estar hablando de las personas que tienen a su lado. Por eso Jesús dijo, antes de tú ver la paja que tiene tu hermano en su ojo, saca tú primero su viga. O sea, tú tienes que entender de que tú necesitas primero analizarte y darte cuenta de que en ti hay cosas que tú tienes que mejorar. Entonces aquí no estamos hablando, el que mire, yo le voy a ser sincero con esto de lo que es la fidelidad y la santidad. Hermano, Dios me perdona si fallé muchas veces, pero ya voy cambiando. Pero claro que sí. Claro que sí, claro que sí. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Sí hay que cuidarse, haciendo un paréntesis aquí por esa pregunta, muchas gracias. Le voy a hacer, por ejemplo, le voy a dar esta explicación. Hay que cuidarse de nosotros pecar deliberadamente. La Biblia dice que para aquellos que pecan deliberadamente ya no hay más sacrificio por hacer, sino que lo que le espera es una condenación en el infierno. O sea, ni siquiera la Biblia está hablando de este tipo de personas como el que acaba de hacer este comentario que dice Dios existe pero en tu cabeza con esquizofrenia. Ni siquiera Dios está hablando de ese tipo de personas que son ofensivos, que desafían a Dios, porque cuando hablan de ese tipo de cosas, les voy a dar un consejo, hermano, nunca se ofendan ustedes, siempre miren a los seres humanos y a las personas como personas que necesitan que nosotros lo ayudemos, que nosotros oremos por ello, aun cuando la gente le critique, le murmure, se levante en su contra, haga cualquier cosa mala, nunca se ensañe contra su hermano, que es algo que estamos viendo mucho en las redes sociales. Las personas entran, te critican, te murmuran, le dicen a esa persona, tú lo que eres un hijo del diablo. No, es una vida, es una persona que necesita a Dios como yo lo necesité un día. Y quizá ahora mismo en su estado actual él entiende que el que le sirve a Dios está loco, que Dios no existe, que somos esquizofrénicos. Yo todo eso lo entiendo. Y lo que le puedo decir a ese tipo de personas es que Dios le ama de una manera tan profunda que por encima de lo que ellos pueden decir, Dios le sigue amando. Y que Dios un día, yo oro para que se le revele, para que tengan un encuentro con Dios como nosotros lo hemos tenido también. Y yo sé que si el apóstol, dice la palabra, que fue perseguidor, que mataba a cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y reconoció que Jesús existía, que Jesús estaba vivo, que era Dios. ¿Cuánto más personas que lo que simplemente andan es blasfemando de palabras? Y aquí hay que tener, hermano, siempre, le digo esto de consejo, tenga mucho amor para con las personas, porque lo que verdaderamente va a demostrar que Dios existe en nosotros, ¿sabe qué es? Es ese amor que tenemos por la gente. No se deje herir tan fácil, no se deje vulnerabilizar tan fácil por comentarios ofensivos. Son personas que necesitan a Dios. Y quizá en otros tiempos nosotros también fuimos blasfemos, dice la Biblia que fuimos quizá mentirosos, engañadores, hicimos muchísimas cosas. Y sin embargo Dios nos rescató y así Dios quiere hacerlo con el ateo, con el que no cree, con el que ha matado, con el que ha hecho de todo. ¿Cuánto más como esta persona que me dice que está tratando de cambiar? Pues claro que Dios te perdona. Ahora, ¿de qué debe cuidarse una persona? De pecar deliberadamente. ¿Y qué es pecar deliberadamente? El pecar deliberadamente es el pecado de muerte. Se considera la blasfemia contra el Espíritu Santo, donde dice la Biblia que ya no hay más nada por hacer. Es diferente una persona, por ejemplo, que sin el conocimiento de quién es Dios, quizá como esta persona que hizo ese comentario, peca, maldice, hace cosas malas, lo hace desde una ignorancia porque no sabe lo que yo sé, no ha vivido lo que yo viví. Ahora, si yo con el conocimiento que sé, si yo después de haber conocido a Dios como lo he conocido, él no sabe que Dios existe. Él quizás no tiene ese encuentro con Dios como para creer que Dios es real. Y recuerde que al principio de este live yo decía que aún en el mundo hay dos tipos de fe. Hay quienes no creen que existe un Dios creador, obviamente, y son ateos, agnósticos, escépticos. Y hay otros que, por ejemplo, no le sirven a Dios, pero saben que hay un Dios que lo creó todo. Hay diferentes tipos de personas. Entonces, cuando es una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la fe, que no tiene el encuentro que yo he tenido con Dios y habla de esta manera, pues Dios le perdona cuando se arrepienten. ¿Por qué? Porque están hablando desde la ignorancia de su corazón.
¿Me pueden entender? No es que está bien y no es que Dios justifica y no es que no tiene consecuencia. La Biblia dice que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta a Dios. O sea, no es que Dios va a pasar por alto, de que hay pobrecito, no sabe, yo no. De toda palabra ociosa el hombre dará cuenta a Dios. Ahora, es diferente, la Biblia dice, hay de aquel que sabiendo lo bueno no lo hace. Hay de aquel, y Jesús decía, hay de ti, Corazín, que tú, si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti en Sodoma, Sodoma hubiese permanecido hasta ahora. Sin embargo, en ti se hicieron milagros, vinieron señales, se predicó el evangelio, y aún así, tú no crees. Es diferente. Se están dando cuenta que hay una gran diferencia. O sea, en mi caso, una persona que ha pecado deliberadamente es aquella persona que conociendo la verdad, que sabiendo lo bueno, que habiendo conocido a Dios, aún así por encima de todo, decide pecar contra Dios, no por debilidad. Porque hay personas que, como dice esta persona aquí, oye, yo estoy tratando, estoy cambiando poco a poco, pero está hablando de alguien que tiene posiblemente una debilidad o tiene debilidades, como todo, que necesita acercarse al Señor, porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hermano, ayúdeme con un like, por favor, para que esto pueda llegar a más personas y puedan ser bendecidos con este contenido. Entonces, cuando tú tienes la determinación de serle fiel a Dios, todo va a cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice que Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón no contaminarse con la comida de Nabucodonosor. Esto es fe de fidelidad. Cuando la persona dice y se propone, no es que tiene la fortaleza, pero tiene determinación. ¿Y qué hace Dios? Siempre que tú te determines, siempre que tú te propongas hacer algo, siempre que tú digas, yo lo voy a hacer, Dios nunca te dejará solo. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí cuando la gente piensa, no, es que Él es fuerte, no, es que Él es un hombre de Dios. No, es un tipo igualito de débil que tú, es un tipo que tiene la misma debilidad que tú, es una persona que también tiene falla, pero tiene determinación. Se propone en su corazón servirle a Dios, se propone en su corazón serle fiel a Dios, se propone en su corazón servirle a Dios. Y a veces tienen más pruebas que tú, a veces tienen más problemas que tú, tienen más debilidades que tú, pero están tan ceñidos a Dios. Yo siento la presencia del Señor, ojalá usted la pueda sentir también. A veces estamos tan abrazados a Dios que mire, todavía pecamos y le decimos, Señor, yo sé que no te merezco, yo sé que soy débil, yo sé que te fallo, yo sé que no merezco estar aquí, sé que no merezco tu presencia, pero yo te amo tanto que yo no me voy a alejar de ti. Es como el salmista David cuando pecó. David cometió adulterio, cometió un asesinato, le quitó la mujer a una persona, traicionó a un tipo que le era fiel. Y cuando vinieron las consecuencias, ¿sabe a lo único que apeló el salmista? Quítamelo todo si tú quieres. Si tú quieres, llévatelo todo, pero no me quite tu Santo Espíritu. O sea, cualquiera en su lugar está temiendo, como Saúl, por la corona, está temiendo por el ejército, está temiendo por la posición, pero David lo único que dijo, si te lo va a llevar todo, llévatelo, pero no me quites tu presencia ni me eches de delante de ti. ¡Wow! Hermano, esto hace la diferencia entre una persona que, aunque tiene debilidades, aunque falla, ama a Dios. Y cuando usted ama a Dios, usted va a amar a su prójimo, usted va a amar a su hermano, usted va a amar a aquel que le hace daño, a aquel que se levanta en su contra. No es tan sencillo decir yo amo a Dios. La Biblia dice, si tú dices que me amas, hablando Dios, y no ama a tu hermano que está a tu lado, no ama a tu prójimo, no ama a ese que tú ves, entonces tú eres un mentiroso. Entonces, cuando usted ve personas que son promotores de maldición, hacedores de maldad a través de la plataforma digital, especialmente maldiciendo a las personas, entregándole al diablo, entregándole a Satanás, ¿dónde está el amor de Dios? Si aquel que podía verdaderamente señalarte y acusarte y maldecirte porque era santo, porque era puro, porque era perfecto, ¿sabe qué dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que te lleva a entenderle que nosotros no tenemos la moral para juzgar, ni para señalar, ni para maldecir a nadie. Cuando quien podía hacerlo, pidió perdón por tus pecados y por mis pecados. Entonces, esta fe de fidelidad te lleva a ver a Dios en un nivel, y aquí le voy a poner otro ejemplo, porque sabemos que habla mucho por la palabra. Isaías, como en su capítulo 5, dice la palabra, que él está profetizando. Y la profecía que el profeta Isaías, uno de los profetas más grandes en la Biblia, está dando al pueblo es, ay de aquel. Y el profeta, todo lo que está hablando, es profiriendo palabras en contra de aquellos que verdaderamente viven en pecado. No era mentira lo que él estaba diciendo. Pero al profeta le hacía falta un encuentro más profundo con la realidad de Dios, con la santidad de Dios. Porque dice como en el capítulo número 6,
que luego entonces él tiene un encuentro con Dios y él ahí ve la gran visión donde ve a Dios sentado en el trono y sus faldas que cubrían el templo. ¿Y sabe qué dijo él cuando se encontró con la gloria de Dios? ¡Ay de mí! Porque cuando tú eres una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, tú dejas de decir, ay fulano, y tú dices, ay de mí. Porque aquel que más puede ver su defecto es aquel que vive más cerca de Dios, es aquel que está más en su presencia. Cuando estamos en su presencia, no estamos enfocados en los pecados de los demás. Y si ponemos la mirada en ellos, ¿sabe para qué lo hacemos? Para ayudar a esa persona a restaurarse, para ayudar a ese que cayó a levantarse, para ayudar a esa persona que dice que no tiene fuerza para seguir hacia adelante, a que siga continuando. No nos enfocamos y no es que pasamos el pecado por alto, no es que lo tenemos en poco, no. Lo que pasa es que a veces valoramos más a veces la caída, los tropiezos, los pecados de la persona que a la misma persona. Y la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, se levantará. Entonces, ¿cuál es mi enfoque? Lo primero que yo tengo que tratar de hacer es de que la persona se levante, de que la persona continúe, de que la persona no se detenga, de que la persona avance. Y una vez que esa persona se levanta en el Señor, y una vez que esa persona entonces ya tiene la fortaleza, entonces le digo, ven, vamos a hablar. Tú sabes que tú hiciste algo que no estuvo bien y hubo consecuencia. Entonces, es donde se entra en un proceso de restauración, ¿verdad? Para que la persona se restaure. Por eso la Biblia dice que la disciplina que viene de Dios no es una disciplina para muerte. Y aquel que acepta la disciplina de Dios, entonces Dios lo toma por hijo. Y aquel que no acepta la disciplina de parte del Señor, entonces Dios lo tiene como un bastardo, no es hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema en este tiempo? Que la disciplina que se está impartiendo no es la disciplina de la Biblia. Usted pecó, váyase por ahí en una esquina. La Biblia no habla de esa disciplina. La Biblia habla de una disciplina que te instruye, que te redarguye, que te restaura, que te levanta. Y claro, es lógico que si estamos mal, nosotros nos separemos de ministrar la palabra o de participar de lo sagrado, porque ¿qué vamos a ministrar? No es un tema es que cuando yo ministro, yo doy de lo que tengo. Y si yo lo que tengo es pecado, porque yo he pecado, ¿qué yo te voy a dar a ti? ¿Qué yo te voy a ministrar? Usted necesita que el ministro que le vaya a impartir la palabra, que le vaya a compartir la palabra, que le vaya a hablar de parte del Señor, sea una persona cuya vida sea consagrada, para que a la hora de ministrarle, le voy a decir esto, que creo que lo hubiese hablado en otro en vivo, o creo que está en mi canal de YouTube, acerca de la transferencia espiritual. Cuando yo te ministro, por ejemplo, en este live hay pocas personas, pero cuando yo te ministro, lo que tú recibes de mí no es solamente lo que yo estoy diciendo, sino desde el espíritu que yo le estoy diciendo. Si, por ejemplo, yo estoy lleno de envidia, yo estoy lleno de ansiedad, de miedo, de angustia, y yo estoy siendo dominado por cosas negativas, aunque lo que yo esté hablando sea positivo, ¿sabe lo que se te va a transferir a ti? No va a ser lo positivo que tú estás escuchando. No va a ser la palabra te va a entrar por aquí, te va a salir por acá. Por eso te escucha que hay personas que pueden predicar y no le llaman la atención muchas veces. Y hay otros que con palabras simples pueden capturar tu atención. Tú sientes algo especial. ¿Por qué? Porque lo que te están ministrando, nosotros damos de lo que tenemos espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo, no imponga la mano con ligereza, consérvate puro, cuídate de hacer transferencias espirituales. O sea que a través de lo que yo te puedo impartir, yo te puedo contaminar. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. Porque no se trata de que lo que esté diciendo sea bueno, sino desde su corazón, cómo está su corazón. Porque si lo haciendo con celo, usted se vuelve una persona celosa, porque no damos lo que decimos, damos lo que tenemos, damos lo que somos. Y la Biblia dice que cuando tú eres una persona que tiene paz y tú vas a un hogar, la paz de Dios llega a ese hogar contigo. No lo dice la Biblia dice eso. Y si allí no hay alguien digno de la paz volverá contigo. Porque damos lo que tenemos. Vamos a un hogar. Hay personas que llegan a un hogar, entran a una casa y sienten dolores de cabeza, sienten malestares, se les mete un dolor en el cuerpo, comienzan a sentir un sinnúmero de cosas y dicen, pero yo estaba bien ahora mismo y de repente me sentí mal. Sí, porque hay lugares que cargan influencia y cuando vamos a esos lugares sentimos ese choque espiritual. Hay gente que van a algunas casas y cuando van a esas casas le entran unos olores extraños y dicen, pero esto me marean, una serie de cosas. Sí, porque es que percibimos espiritualmente lo que hay en el entorno y en el ambiente. Y hay personas que son muy susceptibles a lo espiritual. Entonces, este nivel de fe de fidelidad es un nivel de fe que está reservado para aquellas personas que están dispuestas a hacerlo todo por Dios. Hay un cuarto nivel, ya casi para concluir, y es el nivel de la fe que cree en lo sobrenatural y en lo imposible. Es una fe que viene a través del don. Ahí la Biblia habla de los dones del Espíritu y entre ellos está el don de profecía, el don de fe,
y el don de hacer milagros. Entonces, este don de fe no es una fe normal, es una fe que se te mete en un momento determinado. Tú puedes estar muy normal y tú ves una persona que está enferma, vamos a ponerlo así, un paralítico, y ese don de fe se activa en ti y de repente de manera sobrenatural tú crees que Dios lo puede levantar de la silla y tú oras y tú ven, levántate en el nombre de Jesús y se levanta. Fue el nivel de fe que Pedro utilizó cuando se encontró con aquel paralítico que estaba a la puerta del templo, que aquel paralítico le estaba pidiendo una moneda, y aquí vuelvo con la transferencia. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Yo no tengo plata ni oro, ahora de lo que yo tengo yo te doy. Es que damos lo que tenemos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué le dio Pedro? Fe para creer que él podía levantarse y recibir ese milagro. ¿Se entiende esa parte? Pero escríbanme algo, que no me escribe nadie ahí, yo no sé si hay gente ahí. Entonces, este nivel de fe te lleva a creer en lo sobrenatural de una forma que para Dios tú entiendes que no hay nada imposible, no de conocimiento, sino en la práctica. Porque cuando no tenemos este nivel de fe y como predicadores estamos en una campaña y vamos a ministrar, nos da miedo de orar por alguien y que no se levante. Cuando no tenemos este nivel de fe y pasa alguien enfermo y queremos orar por él, nos entra la duda. Cuando tenemos este nivel de fe, no se trata de tu capacidad, se trata de lo que Dios puede hacer. Y tú simplemente ve a Dios en su magnificencia de que Dios es todopoderoso y que para Dios no hay imposible. Y simplemente tú crees en ese Dios. Y el Dios en el cual tú has creído hace el milagro, trae la sanidad. Entonces este cuarto nivel de fe está reservado para aquella persona que lo busquen a través del don. ¿Y usted puede tener ese nivel de fe? Claro que sí, todo lo que hemos hablado. Para este nivel la Biblia dice que nosotros debemos buscar los dones de nuestra preferencia, dice la Biblia. O sea, Dios a cada uno le ha dado dones. Pero también enseña de que si tú tienes un nivel de fe, por ejemplo, para tú buscar estos dones y un nivel de consagración y tú buscas a Dios en ayuno y oración y tú dices, Señor, dame el don de fe, dame el don de milagro, dame el don de sanidad, Dios te lo puede otorgar, claro que sí. Entonces tú lo que tienes que hacer es, número uno, si eres una persona no creyente, cree en Dios. Y creo que si estás en este live y no eres creyente o no le sirves al Señor, es porque tú crees en un Dios creador. Ahora, si tú no tienes la fe salvadora, yo te aconsejo encarecidamente de que tú le entregues tu vida a Jesucristo, porque la fe salvadora es lo que va a hacer que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Número 3, de que tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude a tener su fruto. El fruto del Espíritu es lo que produce ese amor, ese gozo, esa paz, esa fe, esa fidelidad. De que tú puedas tener esa fidelidad delante del Señor para que por encima de cualquier cosa tú puedas mantenerte, porque es la fidelidad lo que te mantiene en el Evangelio. La fe salvadora te lleva a dar el paso, a tú un día pararte y decir voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, pero es la fidelidad lo que te va a mantener en el camino. Y número 4, si ya tú estás en este nivel, comienza a buscar a Dios sosegadamente por los dones espirituales y pídele el don de fe, que yo sé que Él va a hacer cosas sobrenaturales y cosas grandes en el nombre poderoso de Jesús. Así que si este tema ha sido de edificación, yo le pido que lo pueda compartir, que le dé like. Si quieren más enseñanza como este en mi canal de YouTube tengo un montón, pueden visitarlo. También pueden seguirme a través de TikTok. Que Dios le bendiga grandemente y muchas gracias por su